Hola queridos amigos, mi nombre es Alberto Barreto, soy profesor del programa de comunicación visual de Uniminuto. Estoy en el grupo organizador de la muestra Jaguar 2021. Estuve en la muestra pasada, en la muestra Jaguar 2020, con una muy bonita experiencia que fue presencial, que colgamos las cosas en los muros de la universidad, pero la pandemia ha hecho que cambien las cosas y ahora es la razón por la cual elegimos el eslogan "Nuestros muros serán tus pantallas", porque ahora la muestra es virtual. Esta muestra 2021 será a través de las páginas web y a través de sus celulares. Ahí podremos ver los trabajos que nosotros como facultad hemos hecho, los 4 programas, durante este 2020 y eso es lo que queremos escenificar. La muestra pasada, ustedes recordarán, estuvimos en el teatro justo antecitos de que comenzara la pandemia, a principios de marzo. Fue creo que el último acto grande que se hizo de facultad a nivel presencial durante el año pasado. Y lo más motivante en ese momento fue ver a la gente recibiendo sus premios, recibiendo sus reconocimientos. En esta ocasión, una de las cosas que más me motiva a estar acá es recordar que yo también fui un estudiante en pregrado, también participé en muestras de la universidad. A veces había reconocimientos, la mayoría de las veces no, pero durante las muestras podía ver en qué podía mejorar yo, qué podía aprender de mis compañeros. Creo que eso es algo que me motivó mucho, ver lo que estaba haciendo la facultad. Así que yo los invito a estar muy pendientes de todos los que participaron, que fueron muchísimas personas. Esto ha sido muy interesante. Y ver qué podemos sacar de ellos, qué podemos aprender de lo que se mostró, qué nos gustaría a nosotros hacer para la muestra Jaguar 2022, qué nos gustaría empezar a trabajar para eso. Bienvenidos a esta muestra, va a estar buenísima. Cuenten con nosotros para poder sacar adelante sus proyectos ya pensando de una vez en la 2022. Un saludo. Mi hijo es líder social. Mi hijo es empleado. Mi hijo es desmovilizado. Y mis hijos son estudiantes. Mi hija fue a la marcha. Mi hijo es soldado. Mi hija es de derecha. Mi hijo es de izquierda. Y mi hija es de las que protesta. Mi hijo es conductor. Mi hija es activista. Y el mío líder político. Mi hijo es de ideas pro gobierno. Mi hijo hace parte de la oposición. Mi hija es periodista. Mi hijo es campesino. Mi hija es enfermera. Mis hijos defienden el paro. Y mi hijo dice que eso es perdedera de tiempo. Mi hija es manifestante en las marchas. Mi hijo pertenece al SMART. Y a mi hijo lo quiero porque es mi hijo. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Hola, buenos días, bienvenidos a ya el último día de la muestra Jaguar. Hoy es 14 de mayo y hoy estamos celebrando el Día del Profesor, así que en el nombre de la muestra Jaguar le deseamos un feliz día a todos los profesores y las profesoras de nuestra facultad y de nuestra universidad. Recordarles que a quienes no han podido ver las transmisiones en vivo de las diferentes actividades de la muestra Jaguar, todas ellas están puestas en la página de Facebook y de YouTube de Uniminuto Radio, a quienes le agradecemos inmensamente por haberse sumado a esta muestra Jaguar. Por otra parte, recordarles que la muestra o los trabajos seleccionados que hacen parte de ella
128 trabajos de los 4 programas académicos de la Facultad de Ciencia de la Comunicación. Están colgados y estarán exhibidos de manera permanente, en la plataforma de Multiverso. Entonces, les invitamos para que no dejen de entrar a esta plataforma, para que vean y conozcan de primera mano la maravilla de productos en donde estudiantes, docentes y egresados tienen puestas sus ideas y su creatividad. Esto lo encuentran en umd.uniminuto.edu, web, Multiverso, muestra Jaguar. También invitarlos para que visiten la página de eventos Uniminuto. Allí podrán conocer las principales noticias que ha generado la muestra Jaguar en esta semana de actividades, noticias e informaciones producidas por la Oficina de Comunicaciones de nuestra universidad, pero también por el periódico Dateate, por Rizoma y por In-House Trau, a quienes les agradecemos también inmensamente por haberse unido a esta muestra Jaguar y crear estas informaciones y contenidos a partir de nuestras actividades. Esto lo encuentran en eventos.uniminuto.edu. Por último, recordarles que si tienen cualquier duda, pregunta, si están interesados en conocer más sobre esta muestra, nos pueden escribir al correo electrónico muestrajaguar@uniminuto.edu, en donde estaremos muy pendientes para resolver cualquier duda o inquietud. Bueno, ya presentada esta introducción sobre la muestra, queremos empezar este día con una actividad muy especial. Se llama El Jaguar Mira el Panorama. Y aquí estarán participando los estudiantes del semillero de periodismo audiovisual, que desde el año 2018, si no me equivoco, realiza el noticiero Panorama Capital. Y es con este maravilloso equipo con quien dejo la palabra y la voz a partir de este momento. Recuerden que pueden enviar sus preguntas y sus comentarios para que ellos les respondan en esta actividad que, bueno, esperamos la mayor interacción posible. Entonces, bueno, ¿en dónde está Panorama Capital? Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días a toda la comunidad educativa el día de hoy. Bueno, comencemos a ser parte de este evento tan importante, ¿no? Titulado, como ya lo dijiste, El Jaguar Mira el Panorama, que hace parte pues de esta muestra Jaguar. El día de hoy podrán presenciar 3 proyectos de creación e investigación de nuestros estudiantes que hacen parte de nuestro semillero de investigación Panorama Capital. Para hablar un poco de qué es, qué hace, cómo se conformó el semillero Panorama Capital, vamos a dar la bienvenida al profesor Gabriel Duarte Forero, comunicador social periodista, especializado en comunicación educativa, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Quilmes, doctorado en Comunicación de la UNLP, docente de producción audiovisual, de informativos para televisión, y en lo que nos compete, profesor líder del semillero. Gabriel. Se me ha olvidado prender el micrófono, pasan cosas a veces. Bueno, un saludo para ti, Luisa, y para todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Veo que hay 22 personas conectadas, qué chévere que nos acompañen. Y pues a todos los chicos del semillero que han creído en este proyecto, que han decidido apoyarnos y poner un poco de su trabajo, de sus sueños, de sus trabajos de grado, de sus trabajos también de proyección social, apostarle también un poco en la parte docente a este proyecto que ha ido creciendo y que es principalmente para ustedes, para que ustedes saquen todo ese proceso y todas esas ideas que tienen ahí guardadas y que las explotemos en este momento audiovisual. Bueno, el semillero sí se apareció en el 2018, digamos como no como semillero, pero sí como una experiencia pedagógica, donde nos inventamos con un grupo de chicos el noticiero Panorama Capital, donde hacemos noticias, donde tratamos de mostrar las noticias de una manera diferente, ¿no? De una manera ética, de una manera responsable, de una manera, digamos, sí,
dentro de los estándares que a veces nos van a pedir más adelante cuando trabajemos, cuando entremos a los noticieros, a hacer ese trabajo periodístico, muy desde allí, muy desde los estándares, pero digamos que de una manera diferente, ética, joven, responsable, y con una visión distinta de lo que puede llegar a ser un periodista en los medios de comunicación grandes. Posteriormente empezó a crearse el semillero Panorama Capital, donde digamos que les agradezco a todos por esa gran acogida. Siendo un semillero nuevo, tuvo más de 30 personas que quisieron ingresar, y pues bueno, ahí fuimos trabajando, construyendo esos proyectos de investigación periodística, que pues ya lo vamos a ver, los que están más avanzados. Y posteriormente este año también incursionamos en el tema de la proyección social con el proyecto Renacer, una experiencia audiovisual, donde vamos a trabajar el tema de capacitación audiovisual a personas de la tercera edad, porque creemos que el audiovisual no es solamente para los jóvenes o para las personas que tienen acceso, sino para todos. Entonces estamos trabajando también con personas de la tercera edad, y pues bueno, ahí está el espacio para que todos crezcamos, para que todos conozcamos y para que todos aprovechemos y veamos que el audiovisual no es solamente un espacio donde unos pueden trabajar, sino donde todos podemos hacer. Y también me gustaría darles el mensaje de que pues estos espacios, estos ejercicios de creación, Panorama Capital, el semillero y todo lo que estamos haciendo son la otra cara de los medios, ¿cierto? Porque a veces vemos por ahí en todos lados que dicen, no, que los medios mienten, que los medios son malos, que los medios, ¿cierto? Y los medios no son los malos. Lo que pasa es que si usted solamente mira un solo medio, pues ese sabemos que es hegemónico, monopolístico, y que tiene una tendencia o una forma de contar la vida de una manera, pues es ese, ¿cierto? Pero existen muchísimos medios. Les ponía esta mañana el ejemplo a los chicos de la clase que mirar solamente uno o dos medios y solamente hablar de ellos es como cuando usted termina con su novio o con su novia y se la pasa todo el día hablando de ese medio, ¿cierto? Y de ese novio o exnovia. Supérelo. Busque los otros medios. Busque ese otro novio. Consigan buena información, consiga medios que sean críticos, que sean capaces de confrontar, que sean capaces de dialogar con otras realidades, que te cuente diferentes versiones de los hechos, ¿cierto? Ahí están todo ese montón de cosas posibles que existen en los medios. Ya, supéralo, supera ese exnovio, supera esos medios tradicionales y ve a buscar lo demás que existe. Y pues eso es lo que queremos mostrar un poco aquí hoy, ¿no? Las otras posibilidades que el periodismo televisivo, periodismo audiovisual puede mostrar. Y pues bueno, ese es el semillero. Entonces espero que los disfruten, espero que les interese, espero que de pronto de aquí muchas personas de las que nos están viendo se interesen de pronto en pertenecer al semillero más adelante y conocer las experiencias, y ojalá nos pregunten mucho, ojalá podamos tener un diálogo bien chévere. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, para todos los que nos están escuchando, entonces, este evento trae como nombre relatos periodísticos comunicativos a través de la investigación, en el cual vamos a ver múltiples formas de cómo nuestros estudiantes ven el mundo. Sin más, vamos a conocer a nuestros primeros investigadores con su proyecto Música Independiente, el cual trata sobre la importancia cultural en los músicos independientes durante la contingencia del COVID-19, que está a cargo de Juan Pablo Monroy. Juan. Hola Luisa, hola profe, hola a todos los que nos están mirando y escuchando. Gracias. Sí, mi proyecto de investigación y creación pues, es más que todo la parte cultural aquí de Bogotá, de lo que es la región, de cómo estos músicos pueden pues tratan de sobrevivir, tratan de llevar la pandemia, tratan de destacar nuevas alternativas y nuevas maneras para poder subsistir y hacerse conocer a su pequeña población o a su grupo selecto de oyentes. Entonces, para empezar, quisiera que pudiéramos ver la presentación que les presenté para todos ustedes. Y ya mientras todo eso, más adelante les diré, van a haber buenos proyectos. Mi proyecto de investigación va a tratar de, como dice, música independiente, la cultura,
se va a encargar de todo lo que tiene que ver con la cultura del país. Entonces, pues como dijo mi compañera, la música independiente es hay que entender que no es un género, es un movimiento cultural de muchos géneros, muchos subgéneros que hay acá adentro, y eso es lo más importante. De ahí voy a partir de que la música independiente, pues como dije, son muchos géneros, puede ser vallenato, puede ser vallenato, puede ser reggaetón, puede ser salsa, puede ser, demás géneros. Y este proyecto de investigación lo que se va a centrar es más que todo lo que es el género de rock. El rock que es, que para muchos pues se llegó para quedarse desde hace varios años, pues atrás, ya como están viendo acá. Pues ir a la otra pestaña. Bueno, aquí lo que quiero decirles, pues, como decía anteriormente, este proyecto de investigación y creación es lo que dije. La idea siempre es entender a estos músicos, siempre es dar claro a lo que ellos nos quieren llegar a entender con su música, porque no se escucha como la música comercial, pero estos músicos siempre traen un mensaje diferente, siempre apoyan a lo que pasa en la sociedad. Siempre es un movimiento de protesta en muchos casos donde ellos quieren con su música poder apoyar al pueblo en diferentes factores que puede pasar en el país. Mi primer objetivo general es analizar las estrategias comunicativas y culturales que implementan las bandas y artistas de música indie en medio de la coyuntura por la pandemia del COVID-19, tomando como referencia géneros musicales de la ciudad de Bogotá, Colombia, específicamente con el rock, como les dije anteriormente. ¿Por qué con el COVID-19? Pues como todos saben, pues la pandemia pues fue un golpe duro para todos. Cerraron todos los sectores económicos, sociales, culturales del país, y el último que se abrió fue pues la parte cultural. Entonces lo que quiero mostrarles es cómo fue este proceso para que estas bandas de artistas pues puedan subsistir la parte cultural, puedan moverse, puedan hacer diferentes cosas, y cómo es este movimiento que para muchas personas parece olvidado, es un movimiento que está para quedarse, para ser muy fuerte y que tiene unos mensajes muy importantes para la sociedad. Aquí, como han visto anteriormente, las imágenes de al fondo son personas o bandas o productores que van a estar dentro de este proyecto de investigación. Como ven en la foto, es una banda que se llama Truel Truel, es una banda de rock alternativo que va a estar presente en este proyecto de investigación. Es una banda que, como dije anteriormente, trata con sus mensajes, con su música, estar muy presente a lo que pasa hoy en día con la protesta que se está dando aquí en Colombia. Ellos son una banda que está muy manifestante a este tema, siempre apoya y trata de, con su música, tratar de protestar, o sea, hacerse escuchar lo que está pasando en el país. Mis objetivos específicos son identificar las diferencias entre música alternativa, independiente y comercial. ¿Esto por qué? Porque muchas personas no entienden, dice que cualquier música puede ser independiente o cualquier género pues alternativo o cualquier es comercial, pero hay mucho más al fondo, de profunda en este caso. Músicos alternativos son independientes y un poco comerciales. Los comerciales tienen que manejar otro diferente proceso con las emisoras radiales, y los independientes pues un vistazo es que un claro ejemplo es que no son de una disquera comercial, sino ellos mismos hacen su propia música o tienen sus disqueras independientes. Mi segundo objetivo específico se trata de comprender el crecimiento cultural y musical de los artistas de la música independiente. ¿Por qué esto? Porque, pues como dije, la parte cultural del país es muy importante. Aquí en Bogotá es una ciudad que es multicultural, hay muchos sectores, muchas subculturas aquí dentro, pueden haber diferentes tipos de personas, diferentes grupos sociales. Si ponemos en el género del rock, pueden haber los punkeros, géneros de los punkeros, géneros de los thrash metal. Hay una amplia cantidad de personas que... Bueno, ya las preguntas van a ir al final. Vamos a estar respondiendo a todas esas preguntas. Entonces, primero les voy a explicar de qué se trata mi proyecto, y ahí así responderé todas las preguntas al final. Esa es la primera parte. La tercer objetivo específico es explicar la manera en que afecta la pandemia del COVID-19 a las bandas y de música independiente en Bogotá. Y eso porque, pues, lo dije anteriormente, la pandemia fue un golpe duro y muchos artistas tuvieron que abandonar su proceso musical, tuvieron que luchar dentro de la pandemia para subsistir, y tuvieron, aparte de eso, irse a otras facetas laborales como docencia, como
carpintería, como, bueno, en diferentes áreas para poder llegar un sustento a su casa. Entonces, ahí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí como ven al fondo es otra de las bandas que van a estar presentes aquí en la investigación. En esta investigación se llama El Esgus, el que están viendo es Gus, es de la banda de Pez Errante, que es una banda de rock independiente, que pues bueno, su música trata de, como dije, es muy aparte de la sociedad, siempre está muy activa en las redes sociales y pues con su música la escogí porque da un buen mensaje a lo que quiero presentar en este proyecto. Como dije anteriormente, lo que yo quiero, más que todo en esta justificación, en este proyecto, ¿por qué lo quiero hacer? Porque la música independiente es un factor de la sociedad que necesita, yo quiero que la gente lo pueda escuchar, que no se centre solo en la música comercial que hay en todas las emisoras radiales, que siempre es el mismo mensaje, siempre el mismo tono, siempre es una parte muy lineal, y estos cantantes, estos artistas, lo que hacen es, como dice Carolina Merchant, la protesta por medio del arte. Ellos hacen esto, los artistas tratan de, con su música, persuadir, hablar y contar todo. Entonces, ese es el factor más importante, que ellos, la parte cultural de la ciudad, pueda sobresalir a las demás personas, que conozcan lo que es la cultura aquí de Bogotá, que no solo nos centramos en la música reggaetón, la música urbana, sino que hay muchas más corrientes musicales que podemos apoyarlas y que con su música podemos dar un vistazo nuevo a lo que está pasando en nuestra sociedad. Vamos a la otra diapositiva. Bueno, aquí otra de las bandas que van a estar, esta es una banda de thrash metal, se llama Netrofalk. Ellos son un poco, con su música un poco ruda, un poco fuerte, un poco chocante para muchas personas. Pues no es una música que, digamos, la gente lo escuche con facilidad, pues por lo crudo que pueden ser sus cuerdas vocales, pero va a ser una de las que están invitadas acá en lo que es mi proyecto de investigación. Mi formato de difusión o sinopsis con mis 3 productos audiovisuales que van a ser enfocados en cada objetivo específico. Cada producto audiovisual va a estar sujeto a lo que es un objetivo específico. Vamos a empezar entonces lo que es con el informe periodístico, un reportaje y una crónica. Ese va a ser el orden que se le va a dar a estos objetivos específicos. Ahí pueden a la otra diapositiva. Entonces aquí el primero es el informe periodístico. En este vamos a hacer lo que es los conceptos claves que la gente no conoce sobre la música independiente, la alternativa y la música comercial. Aquí pues se espera más que todo hablar con productores musicales, emisoras de radio, bandas y artistas que conozcan este tema y centrarse pues para que no entiendan que eso no es un género, sino que esto abarca mucho más. Entonces, porque muchas personas confunden que la música independiente es un género, y no, eso va mucho más allá, que es un movimiento que está basado en un grupo de géneros socialmente, y pues abarca y que está en constante construcción. Ahí en la siguiente diapositiva, vamos con la siguiente diapositiva, que es el reportaje. En el reportaje vamos a conocer más a fondo la vida de las bandas, la vida de los artistas, de esos solistas, que cómo hacen para poder empezar desde cero su vida, o sea, cómo pueden proyectar su música, cómo pueden proyectar lo que ellos quieren transmitir a sus oyentes, pero no como todos piensan que pueden sacar una música. No es tan fácil, es difícil de pronto conseguir una disquera independiente, o ellos poder mismos producir su propia música con un sello musical que ellos quieran surgir. Y de ahí siempre lo que es las redes sociales no es como es el pan de cada día de lo que estamos viendo en la actualidad. Entonces es el manejo de redes sociales, cómo hacen para presentarse las bandas. Entonces en este reportaje vamos a ver lo que son obviamente las bandas, vamos a ver promotores de eventos, porque es un proceso muy diferente. Va a ver cómo también estas bandas pueden hacer parte de lo que es el Rock al Parque, que es como el evento más grande y es el impulsador de muchas bandas independientes. Una banda que se presente ahí, se sabe que puede salir, puede surgir y puede crecer, pero no es muy difícil pasar de esa parte. Son diferentes ciclos, son más de 150, 200 bandas que se presentan. Entonces es un proceso largo, y en el reportaje se espera poder que nuestros propios artistas nos cuenten cómo es ese proceso. Y ya por último,
mi último producto audiovisual es la crónica del COVID, que así como lo dicen, es el nombre, va a ser uno de los nombres, posibles nombres que va a tener esta crónica. Como dicen, va a empezar de cómo estas bandas subsistieron, pudieron mantenerse en la parte artística de la ciudad, ya que como todos saben se cerró todo Bogotá, se cerró todo Colombia, y ellos fueron los últimos en poder sobresalir. Entonces, ¿qué fueron las estrategias comunicativas o estrategias musicales que hicieron para poder sobresalir sin perder ese proceso de, no sé, 3, 5 o 10 años que llevan en la música, y que por una pandemia pudieron haber perdido ese proceso? Entonces, ¿cómo ellos se tuvieron que reinventar para poder subsistir, para poder que sus oyentes sigan escuchando la música y puedan entender todo este proceso que los artistas como son, no es una parte importante de aquí de Bogotá? Eso es más que todo lo que trata mi proyecto de investigación. No sé si, Luisa, quieres que respondamos preguntas o pasamos a mis otros compañeros. Al final respondemos a todas las preguntas que tengan de todos los proyectos. Muchas gracias, Juan Pablo. Me parece muy importante, ¿no? La música como forma de protesta. Generar protesta por medio del arte me parece muy, muy importante en este momento que está viviendo también Colombia. Bueno, continuamos con el segundo proyecto a cargo de Pedro Castañeda y Luisa Alvarado, llamado Las nuevas formas de censura en los medios de comunicación, el cual vamos a hablar sobre la incidencia que tiene la censura en diferentes periodistas a nivel nacional. Pedro. Buenas tardes, Luisa, y buenas tardes a todos los oyentes que se conectan con nosotros a esta hora. Sí, así como tú lo decías, nuestro proyecto, nuestra tesis trata sobre las nuevas formas de censura en el periodismo colombiano. Vamos a tener como base el caso de Daniel Coronel de la revista Semana. Recordemos, para dar un poco de contexto, que Daniel Coronel fue despedido de Semana en 2 ocasiones. La primera vez fue cuando él denunció que Semana ya tenía las investigaciones sobre la vuelta de los falsos positivos, y la segunda vez fue por los intereses que tenía en contra con los directivos de la empresa. Nuestro proyecto tiene como base ese caso. Sin embargo, vamos a tener más casos en los cuales nos vamos a basar sobre las investigaciones y sobre los casos que se dan censura desde el mismo medio, es decir, que el mismo medio está censurando a sus periodistas. Siguiente, por favor. Pasamos a la pregunta de investigación, la cual fue una pregunta que abarcó todo nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene como pregunta de investigación: ¿de qué manera afecta la censura en la opinión pública y qué se ha dado dentro del periodismo, teniendo en cuenta el caso del excolumnista Daniel Coronel de la revista Semana? Esto teniendo en cuenta los años 2019 y 2020. Siguiente, por favor. Este trabajo pretende visibilizar la existencia y la posible censura y autocensura periodística en Colombia a partir del caso de la salida de Daniel Coronel de la revista Semana entre los años 2019 y 2020 y las consecuencias que estos despidos pueden traer. Pues una de las consecuencias que estos despidos pueden traer es la autocensura en los periodistas. Pues como ven que están despidiendo a la gente por colocar su opinión o su perspectiva acerca de lo que está pasando en el país, esos son despedidos. Esto puede causar una autocensura, la cual hace que el periodista deje de hablar o de decir las cosas. Siguiente, por favor. Bueno, este es el primer contexto. Como ya lo explicaba, Daniel Coronel fue despedido en 2 ocasiones de revista Semana. La primera vez fue cuando el periodista denunció que ya tenía en su poder, que la revista Semana ya tenía en su poder la investigación sobre el regreso de los pasos positivos, y la segunda fue cuando el periodista tuvo conflicto de intereses con los nuevos socios de la empresa y accionistas de la empresa, quienes son los Jelinski. Siguiente, por favor. Siguiente. Nuestra pregunta de investigación: ¿de qué manera afecta la censura en la opinión pública que se ha dado dentro del periodismo, teniendo en cuenta el caso del excolumnista de Semana Daniel Coronel tras su despido en revista Semana en el año 2019 y 2020? Esta pregunta nos abarca los objetivos. El objetivo general, siguiente por favor,
es visibilizar la existencia de la posible censura periodística en Colombia a partir del caso de la salida del excolumnista Daniel Coronel de la revista Semana entre los años 2019 y 2020 y la reacción de la opinión pública frente a estos hechos. Siguiente. Esto da tres objetivos. Vamos a tener tres objetivos en esta investigación. La primera es rastrear la información y reconstruir el caso de Daniel Coronel frente a su despido de la revista Semana. Nuestro segundo objetivo es distinguir la reacción de la opinión pública frente a la problemática y el papel que juegan los medios de comunicación en ella. Y la tercera es analizar cuáles son las características y la disposición que llevaron a la revista Semana a tomar la decisión. Siguiente, por favor. Nuestra justificación. A partir de los hechos de investigaciones que se han mostrado en el proyecto, se pretende investigar, reconstruir y analizar cuáles fueron las verdaderas causas por las cuales Revista Semana despidió a Daniel Coronel. Y si este hecho puede llamarse censura o no. Pues recordando el hecho, Revista Semana dijo que el columnista salía de Revista Semana por un cambio en la columna. Esto en teoría es legal. Sin embargo, hay muchas cosas detrás de eso. Asimismo, también se pretende ver cómo fue la reacción de la opinión pública que pusieron en duda la libertad de prensa y la legitimidad de este medio, en este caso, Semana. Siguiente, por favor. Bueno, para este trabajo se van a realizar 3 productos, que es una crónica. La crónica es acerca del caso de Coronel, donde se van a reconstruir todos los casos, desde su primer despido. El segundo es hacer una recompilación de los momentos en los cuales los periodistas han sido autocensurados. Y por último, será un documental sobre la importancia de las perspectivas de los generadores de opiniones sobre el control y la manipulación de las noticias. Para este trabajo diseñamos un tráiler, el cual ya se le va a mostrar a continuación, donde ustedes van a poder ver que se va a mostrar. Nuestro trabajo tiene como objetivo ya es darle a conocer si eso fue censura o no y cómo los otros periodistas reaccionan a esto. Ahorita en el tráiler se va a poder detallar muy bien cómo los periodistas dan su opinión, dan su perspectiva y dan su punto de vista acerca de esto. Para este trabajo se va a tener en cuenta y se va a tener en cuenta, por ejemplo, el compañero de él, quien es Daniel Sanfer. También se va a tener en cuenta generadores de opinión. No solo se va a tener en cuenta periodistas y políticos, sino, como estamos viendo en una nueva era, también se va a tener en cuenta a los youtubers y a los streamers. Estos también ahora son una fuente importante de generadores de opinión. ¿Y qué importancia tienen ellos y qué opinión tienen ellos acerca de las noticias y de los medios de comunicación? No sé si ya está el tráiler listo. Entonces piensan que van a conseguir su imperio criminal eliminándome a mí, pero están completamente equivocados porque a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Respetar la libertad de expresión y de prensa para quienes estamos ejerciendo el periodismo, en este caso quienes lo están haciendo en el terreno. Usted me dice que esto de Amnistía Internacional es sesgado, es mentira o es desinformado, es decir, Amnistía Internacional está perdida en la realidad colombiana. Pero estaba bastante perdida en la realidad colombiana. Le quiero decir que en este país todos los periodistas nacionales e internacionales tienen plenas garantías. Mi solidaridad con Daniel Coronel. A Daniel Coronel lo sacaron sin titubear de Semana después de haber publicado una columna en la que le pedía explicaciones al director de la revista por haber engavetado la investigación sobre una nueva directriz del ejército que abonaba el terreno para los falsos positivos. Eso, amigos, se llama censura. Hoy en el Día del Periodista el gran debate es y seguirá siendo la libertad de prensa, las amenazas, la obstrucción a la información, la presión, la censura y hasta el asesinato de periodistas siguen siendo graves violaciones al ejercicio de informar. Ahora la pregunta es, ¿quién nos va a matar? ¿Los que pidieron los paramilitares, los narcos o los políticos?
o como siempre los tres, ¿no? Considero que lo que haga o piense hacer un columnista con su espacio es problema del columnista, pero la forma en que reaccione ante esas opiniones o promesas el dueño del medio o su director es problema del medio. Lo cambiamos de horario. Matamos la producción. El asesinato es, por supuesto, el último y más radical recurso de la censura. Recordarnos que los periodistas han tenido que exiliarse nuevamente, que los columnistas y las voces críticas son tachados de las parrillas. Eso que llaman autocensura es producto de una censura previa, ¿no? Lo mismo que si yo recibo una amenaza de un guerrillero, de un paramilitar, de un narco, de un agente del Estado, cualquier cosa, y me dice, si usted pinta a fulano, le pegamos un tiro o le matamos a su hija. No, pues entonces, eso, y yo no lo hago, eso no es autocensura, eso es censura. Ese tema no lo toque, pero porque si esa es la verdad, esa es la realidad. ¿Qué cosa, no? Ese tema no lo toque. Es una frase muy colombiana. Sí, ese tema no lo toque. ¿Y por qué? Si es la realidad. No. Tema no. Exponerlo en el próximo semestre. Para nosotros es muy importante este tema, pues como pudimos ver en las gráficas, Colombia es de los países en los que más censuran, y con esto doy por finalizado la presentación. Bueno, muchas gracias, Pedro, por presentar este importante tema también. En cuanto a la censura que incluso hoy en día se puede ver también en todas estas protestas que los manifestantes también intentan mostrar algunas cosas, pero incluso en redes tampoco se logra mostrar o visibilizar. Bueno, entonces así pasamos con la investigación sobre el abuso sexual en menores de edad, que trata sobre el abuso sexual infantil y la visibilización de estos relatos. Esto está a cargo de Nuri Fernanda González, Tatiana Hernández y María Juliana Costa. Nuri y María. Hola, ¿cómo estás, Luz? Bueno, como lo acabas de decir, nuestro proyecto trata sobre el abuso infantil. En este caso somos 3 compañeras en las cuales venimos en representación, Nuri y yo, para poder hablar del tema. Si quieren pueden ir presentando. Perfecto. Como lo dijiste anteriormente, es sobre el abuso sexual de menores de edad. Hemos decidido llamar este proyecto Sanando Memorias, debido a lo que es un tema que aún se ve frecuentemente, y lo hemos llamado así por el proceso que lleva a sanar física y mentalmente. Esto es para cada persona un proceso muy diferente, y a veces estas personas se sienten culpables de lo que pasó y no les es posible avanzar. Por eso queremos que todo se sane a partir de estas crónicas y poder dar un paso más allá de los daños que se han generado. Para poder contextualizarlos, el abuso sexual en menores de edad es un tema que se vive en la cotidianidad, donde en la mayoría de los casos se guarda silencio por miedo o por la poca credibilidad que pueden tener un menor y hacia de un adulto. También las consecuencias que hay a raíz de sufrir un abuso van desde psicológico hasta físico, y cada persona va superando este trauma de maneras diferentes. En muchos casos, el llamado estrés postraumático es una de las principales consecuencias de esto. De hecho, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, define el abuso sexual
como toda práctica sexual que puede ir desde el tocar, la exposición de órganos sexuales y la masturbación frente a un niño, una niña o un adolescente, hasta el acceso carnal. Dentro de nuestra investigación, nuestro objetivo principal es poder visibilizar la perspectiva de personas que han sido abusadas sexualmente durante su infancia, es decir, personas menores de 18 años en la ciudad de Bogotá. Hola a todos, buenos días. Primero, gracias por estar acá escuchando nuestros proyectos, gracias por tomarse en el tiempo de analizar, no, más allá de escuchar en lo que hemos invertido tanto tiempo. En cuanto a la justificación de nuestro proyecto, decidimos basarnos en 2 razones. La primera, desde la perspectiva social y profesional, dado que el abuso sexual en menores es una de las principales causas de lesiones no fatales en el país. Según el Instituto de Medicina Legal, entre los meses de enero y mayo del 2020 se llevaron a cabo 7.544 exámenes por presunto abuso sexual, el cual hace referencia al 43,4% de las lesiones no fatales en el país. De estos 7.544, 6.479 fueron realizadas a niños menores de edad. Entonces se dividieron en las siguientes edades. De 0 a 4 años, 744 exámenes. De 5 a 9, 1.739. De 10 a 14, 3.001 examen. Y de 15 a 17, 985. Estas cifras vale recalcar que son cifras de los casos que son denunciados, porque hay muchos otros que por diferentes temas las personas prefieren callarlo y no expresarlo. Y la segunda razón por la que decidimos abordar este tema es ya desde una perspectiva más personal, dado que tanto mis compañeras como yo hemos tenido personas cercanas que han sufrido de abuso sexual y que en su momento creemos que no pudimos ayudarlas como queríamos. Entonces, hoy, desde nuestro papel de investigadoras, queremos, como lo decía mi compañera Juliana, dar visibilidad y darles una voz y decirles que hay diferentes razones cómo expresarlo y que no tienen que pasar por esto ellas solas. Bueno, en cuanto a los antecedentes que recurrimos para apoyar nuestra investigación, fueron utilizados artículos de revistas científicas, informes periodísticos, investigaciones, para sustentar y comprender un poco más el tema, y para ello lo dividimos en 3 categorías. La primera es el papel de la familia en el abuso sexual, dado que uno creería que la familia es como el principal apoyo de los niños cuando sufren abuso, pero en muchos casos no es así. Las familias se convierten en cómplice y aún hoy en día en Colombia, aunque parezca también difícil de creer, es aún tratado como un tabú. Entonces, luego de revisar 2 artículos y una tesis, llegamos a la conclusión que las familias donde hay malas relaciones y donde los lazos familiares son muy débiles, los niños son más propensos a sufrir de abuso sexual. Asimismo, también que el abuso se tiende como a normalizar. Digamos, las personas cuando se acerca a un niño, allí dicen, eso no son síntomas de abuso, lo que aquí está sucediendo es que son demostraciones de amor, pero asimismo es como una invitación a que no son demostraciones de amor, sino que son síntomas y que los padres o los adultos responsables deben estar atentos a los cambios del niño y a cómo el niño se está comportando. La segunda categoría es el silencio del abusado. Esta categoría es muy recurrente porque ellos en el silencio encuentran como la forma de protegerse. Va un poco de la mano con lo anterior, porque dependiendo del contexto en el que se encuentren es que la persona decide actuar. Digamos, si estamos en un contexto rural donde allí hay la figura paterna y donde el adulto mayor es la autoridad, el niño piensa que si habla va a ser estigmatizado y no le van a creer porque su palabra tiene poca credibilidad ante los adultos. Por ello, tiende a guardar silencio. Y si estamos en un contexto urbano donde acá nosotros a diario estamos escuchando estos temas, sabemos de qué se trata, la persona se va a sentir con mayor capacidad de hablar y de decir de qué es lo que le está sucediendo. La tercera categoría que decidimos abordar fueron las consecuencias que sufre el niño. Entre estas encontramos que, bueno, primero analizamos 2 investigaciones que se estaban llevando a cabo sobre el tema,
pero no tanto sobre la parte psicológica, bueno, sí, en la parte psicológica, porque digamos cada persona tiene una forma diferente de actuar, dependiendo de cómo, de su forma de ser o también de cómo está rodeada, pero también en la parte jurídica, porque muchos han perdido esa credibilidad en la justicia y lo que han hecho es no denunciar, preferir guardarse porque la justicia tiene pocos resultados y lo que hace es mostrar tanto a la víctima que la sociedad empieza a quitarle al victimario responsabilidad y llevar a que la víctima se vuelva culpable de lo que le sucedió. Para nuestro proyecto de investigación hemos decidido manejar 3 productos audiovisuales, los cuales apunten a nuestros 3 objetivos secundarios, que son entender a qué se debe el silencio frente al abuso sexual, analizar cuáles son las causas por las que se presenta el abuso sexual por parte de parientes, visibilizar qué sucede en la vida de los afectados después de que ocurre este abuso. Nuestro primer producto es un informe periodístico en el cual buscamos contextualizar a las personas sobre la situación que enfrenta Colombia en estos casos de abuso sexual infantil, y esto a partir de imágenes de apoyo con encuestas realizadas en los últimos años y estadísticas que evidencien la problemática social, o sea, sociólogo con películas y demás, y se contará con entrevistas realizadas a personal especializado que atienda a la primera infancia. Nuestro segundo producto audiovisual es una crónica en la cual queremos visibilizar 2 puntos de historia donde la víctima narra la experiencia que tuvo que enfrentar, al igual que también se va a analizar el punto de vista de un familiar y por qué hubo silencio frente a esta situación y por qué se presentó esta situación, en donde vamos a conocer la historia de vida de una mujer que desde muy pequeña fue abusada y aún en su adultez tiene que vivir consecuencias de esto. Como tercer producto audiovisual será otro informe periodístico en el que contaremos con la participación de especialistas como antropólogos, abogados, defensores de los derechos humanos, médicos, criminalistas, para poder así tener una explicación de las consecuencias de esta problemática y saber cómo podemos abarcar desde nuestras familias o desde nuestros allegados este tipo de situaciones para prevenirlas. Sí, así como les contaba mi compañera Juliana, estos son nuestros 3 productos. También queremos, digamos que cuanto al tema de la pandemia, lo que estamos viviendo hoy en día, nos tocó cambiar un poco el formato en cuanto a las entrevistas y demás, cambiar un poco las fechas. Y en cuanto al diseño y como lo queremos hacer, la crónica es nuestra historia base y allí parten las otras 2 porque es una crónica de vida. Entonces allí queremos ambientar un poco como la niñez de la chica que nos va a contar su historia, y los otros 2 ya van a ser más serios porque pues son fuentes oficiales, fuentes que nos van a contar consecuencias, causas y demás. Bueno, gracias a todos, gracias por escucharnos y esperamos que la próxima vez que nos encontremos ya sea mostrándoles nuestro proyecto finalizado. Muchas gracias, Nuri, muchas gracias, María. Me parece muy importante, la verdad, el proyecto que ustedes manejan, visibilizar estas situaciones para intentar no seguir normalizándolas, es algo que se debe demostrar. No es fácil, me parece un proyecto que no es fácil demostrar en cuanto a las personas que vivieron estas situaciones. Sin embargo, me parece muy valiente también que se lancen a esto. Continuamos entonces con nuestro último proyecto. Está a cargo de David Mauricio Mejía. Este proyecto se titula como Marketing Político y Centennials, sobre las elecciones en la alcaldía de Bogotá en el 2019. Su tema central busca analizar los cambios de la política, del público objetivo y de sus transmisiones. Explicar un poco también la importancia de la generación Z en la política a través de su interpretación con el contenido virtual de los políticos. Entonces, sin más, David. Hola, buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Y buenos días a todos los espectadores que nos están viendo en ese momento, tanto en YouTube como en Facebook.
mi proyecto de grado o mi tesis se trata sobre marketing político y actualmente investigo las elecciones a la alcaldía de Bogotá que recientemente pasaron. Marketing político y centennials. Entonces vamos con el planteamiento del problema y vamos primero con la población objeto, la generación Z o centennials. Y hay que decir que a nosotros, yo hago parte de esta generación y nos enfatizan más que todo es como si fuéramos millennials, hay una confusión ahí, pero pues somos centennials, generación Z como si fuera la última, o nativos digitales, pues porque estamos inmersos en el mundo digital y desde que nacimos, pues también con nosotros nació, digamos, toda esta revolución digital. Esta población objeto es importante y es la de estudio porque son prácticamente primivotantes en las elecciones que han pasado desde 2016 y las que vendrán. Son el 32% de la población mundial y esto es muy importante porque de acuerdo a la investigación Thematic Investing New Kids on the Block, son 2.400 millones de personas nacidas entre este tiempo del 97 y 2015. También es muy importante pues porque es una gran parte de la población tanto en Estados Unidos como en Colombia y esta generación contribuye más de 44 billones de dólares a la economía de Estados Unidos solamente. Obviamente es mucho más mundialmente y por eso siendo nuestra población objeto, también es la población objeto actualmente de la política y por eso todos los discursos y todas las discusiones se basan o se dan en redes sociales, que veremos ahorita y como vemos acá, los primivotantes en esta elección fueron cerca de 1 millón de personas. El marketing político lo manejamos en redes sociales y los políticos pasan a ser como una nueva figura que actualmente es un boom, que son los influencers, y manejamos solo una red social en esta investigación, la cual es Twitter, al ser como prácticamente la red social política por excelencia en la cual se dan los discursos. ¿Por qué Twitter la escogemos? Pues como digo, es la red social política como excelencia y porque también el 69% de la población colombiana, es decir, 35 millones de habitantes, están activos en redes sociales, según We Are Social y Hootsuite. Si se escogiera una red social por usuarios activos y por cuentas activas, sería Facebook. Sin embargo, en Facebook no se dan las discusiones tan importantes que se dan en Twitter, como últimamente también en este momento lo estamos viendo, y las fake news tienden a bajar un poquito, entonces podemos ver también como las propuestas de los candidatos que también pues andaban rondando por Twitter sobre todo. Twitter ha sido la 13ª red social más usada en el mundo y la 6ª en Colombia, y en Colombia hay 3.2 millones de cuentas activas. Y pues también con los estudios y los antecedentes de esta investigación, los cuales hemos también nos hemos apoyado en las elecciones de Obama y de Trump, también como en las votaciones del plebiscito, de Senado de 2018 y presidenciales de 2018. Nos dicen que Twitter es la red social por excelencia en la cual tanto el público como los políticos tienden a comunicarse y emergen también nuevos actores, además de los políticos como influencers, tanto como del público que genera como trolls, como en ese momento lo hacen los K-popers en el paro para bajar hashtags. Entonces todo eso lo estamos investigando en esta investigación. ¿Por qué las elecciones locales de 2019? Porque es un tema porque el tema se da al inicio de la investigación, era un tema actual para el inicio y como corresponsal del noticiero de Panorama Capital, pues estaba cubriendo el tema de las elecciones y pues de una vez me dio por coger el tema, también motivado por varias motivaciones personales, valga la redundancia. Los candidatos estudiados. No pudimos estudiar los 4 candidatos a la alcaldía de Bogotá porque sería mucho trabajo para una persona, como este trabajo es individual. Entonces,
también para reducir la cantidad de trabajo y tener un mejor trabajo con mejores técnicas de investigación, nos decidimos por los dos candidatos que tuvieron más votos en estas elecciones, que son Claudia y Carlos Galán, también porque son los que tienen más seguidores en Twitter. Claudia con 2.6 millones de seguidores actualmente, y ella es una tuitera loca que tuitea cada rato, entonces tiene casi 65.000 tweets. Por el lado de Carlos, tiene 541.000 seguidores, menos de la mitad de Claudia, y 18.700 tweets. Acá pues se va relacionando como ciertos candidatos se expresan en las redes sociales y cómo esto también puede definir las votaciones o las elecciones. Bueno, ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con esta investigación? Se va a hacer unos informes en 3 entregas. Estos informes serán, obviamente es periodismo audiovisual. En la primera entrega será basada en construcción de campañas políticas. Esto de acá tiene que ver también el marketing político y todo lo que estamos viendo. En la segunda entrega, la importancia de Twitter en la política, el cual se verá también en las redes sociales. Y la tercera entrega será el papel de la población objeto, el cual será el estudio de los centennials en la política. Y de resto, estos serían las 3 entregas para que el proyecto de grado se haga realidad. Los objetivos. El objetivo general de esta investigación, como le decía Luisa en la presentación o en la introducción de este proyecto de grado, es comprender la importancia de la generación Z en la política a través de su interacción con el contenido virtual de los candidatos. Acá pues se combinan los tres temas de estudio, que es redes sociales, marketing político y comunicación. Y los específicos, que son 3: identificar el marketing político en las cuentas de los candidatos, determinar el papel de los seguidores de las 2 cuentas, el cual ha sido un trabajo arduo, que después veremos cómo lo hemos hecho por medio de técnicas de investigación, y reconocer el impacto final de las cuentas mencionadas, que lo trataremos de hacer con las 3 entregas que haremos próximamente. ¿Por qué se va a hacer? Bueno, entonces acá entran las motivaciones o los intereses personales y profesionales. Los personales, pues como dije, pertenezco a la generación Z, entonces me afecta y puedo saber cómo está transcurriendo el papel de la generación en ese momento, y actualmente lo podemos ver que, digamos, hay muchísimos jóvenes actualmente protestando y siendo como líderes de sus líderes sociales. Segundo, me gusta la política. Tercero, como periodista y actual comunicador social, tengo que ver con mucha comunicación en redes, y como buen periodista, el uso de Twitter es fundamental pues para estar actualizado y ver cómo está la situación política, no solo de Bogotá ni de Colombia, sino del mundo entero. En intereses profesionales, pues porque he sido corresponsal político del noticiero de Panorama Capital, el cual funda este semillero, cubrir las elecciones, como dije anteriormente, y la investigación. Esta investigación es muy novedosa, tanto temporal como nacionalmente. Obviamente ha habido investigaciones de las elecciones de 2015, pero no ha habido investigaciones que combinen estos 3 temas: marketing político, redes sociales y comunicación. Y pues el gusto por el periodismo audiovisual, en el cual se basa la entrega de la tesis. Ahora, esta investigación, que ya va para casi 2 años, tiene 10 antecedentes en los 3 temas. En redes sociales tenemos 3. El primero se llama redes sociales, el amplificador de la política, el cual tiene que ver con el estudio de redes sociales, también con estudios de varias campañas, como lo decía anteriormente, de Obama y Trump, también con campañas políticas en España. La segunda antecedente en este tema es la incidencia de Twitter en el activismo y participación política en Colombia, y se estudia el caso de Álvaro Uribe en el manejo del discurso de la campaña por el no en el plebiscito. El plebiscito ha sido un acontecimiento en el cual se ha estudiado mucho, y en el cual es como uno de
de los que se investiga más y de los que se tiene primeras investigaciones sobre redes sociales y más que todo sobre Twitter como red social política. Y por último está Twitter, la nueva era de la comunicación política, un análisis del manejo de la red social en las elecciones de la Alcaldía de Bogotá de 2015. Como les decía, ya se han venido estudiando las elecciones de Bogotá, pero esta es de 2015. Acá estamos más enfocados a la actualidad porque prácticamente es un tema reciente. En el lado del marketing político también tenemos 3 investigaciones. En comunicación tendremos 4 investigaciones porque comunicación es el tema, es el tema más importante y pues es el tema de estudio prácticamente. En marketing político tenemos influencers, marca personal e ideológica política en Twitter. Acá se estudian a los políticos que se vuelven influencers y que ahora prácticamente el two-step flow se quita y ahora los influencers son como los personajes de opinión pública. La otra investigación o antecedente son los influencers de la política. Estudia la marca personal de Donald Trump en Twitter y efectos en medios y usuarios. Esta investigación estudia la campaña de Donald Trump tanto como en campaña como presidencialmente y también investiga cómo sus tweets o sus declaraciones manejan la agenda de los medios de comunicación en Estados Unidos. Prácticamente pues sus declaraciones o sus tweets eran tapas o portadas de los medios más importantes en Estados Unidos. Por último, en este tema tenemos el análisis del comportamiento electoral en el marketing político y los movimientos políticos de las redes sociales en Colombia. Acá se sigue estudiando las redes sociales y el marketing político en tema general de los movimientos políticos como el petrismo, el uribismo, etc. Y por último, pues vamos con las 4 investigaciones de comunicación, el cual empezamos con un antecedente de la violencia en Colombia, construcción del liberalismo a partir del uso que el partido hace del discurso religioso en la prensa. Esto es importante porque nos da como vistas de cómo empieza a involucrarse la política con la prensa y el análisis del discurso, que también después veremos en los métodos y en esas técnicas de investigación. El segundo es la comunicación digital en las campañas del plebiscito por la paz en Colombia. Como he dicho, este acontecimiento ha sido uno de los más investigados y de los más relevantes para redes sociales, comunicación y política. El tercero es más allá de los 240 caracteres, análisis de las redes discursivas en Twitter durante las elecciones presidenciales en el 2018. Es un análisis del discurso de cómo 240 caracteres y diferentes contenidos de este tipo pueden calar o pueden repercutir en elecciones, en una victoria o en una pérdida. Y por último, las campañas políticas en Twitter, un análisis de las dinámicas de información en la elección a la Alcaldía de Bogotá de 2015. Lo mismo, un estudio de Twitter para analizar las elecciones a la Alcaldía de 2015. Estos son los antecedentes que hemos tomado, son 10 antecedentes que ha hecho un gran trabajo. Ahora vamos con los antecedentes estéticos para poder realizar unos buenos 3 informes. El primero es The Great Hacker, es un documental de Netflix en el cual se estudia también todo el tema de marketing político con redes sociales, en el cual en el tema de Colombia se toca el tema de la administración Peñalosa, de cómo utilizar los datos de Facebook para poder utilizar eso a su favor en las elecciones o en la campaña de 2015. De segundo está Dissocial Dilemma, que también es un documental prácticamente reciente de Netflix, en el cual se estudian las redes sociales y cómo estas reforman o actualizan la realidad, tanto política como socialmente, de las personas. Estos 2 documentales de Netflix, también tanto por el tema político como por su tema estético en entrevistas, son unos referentes vitales para la investigación, pues como para cuadrar los ángulos y la estética de las entrevistas que vamos a hacer. También está Abstract,
The Art of Design, en el cual esto sí tiene que ver es puramente estético y cómo se cuenta la historia, hacer como un hilo conductor para que sea interesante los informes, y lo mismo, pura estética para entrevistar personas y de tomas de apoyo. Y por último, como referente estético, está Athletic Interest, es un canal de YouTube deportivo que no tiene nada que ver con lo político, solo que es muy interesante ver cómo forman una historia, un hilo conductor en el cual hace interesante y no hace aburrido los temas. Por esto, estos son los 4 referentes estéticos que tomamos para poder hacer los informes periodísticos. Ahora vamos con la metodología. Acabamos con el enfoque, el método, la metodología y las técnicas de investigación. El enfoque es un enfoque hermenéutico interpretativo y, como sabrán, pues es prácticamente, la mayoría sabrá que es como la explicación objetiva a través de un análisis estructural. ¿Cuál es el análisis estructural? Pues los veremos en las técnicas de investigación, y pues que este enfoque trata de describir la problemática y la realidad y dar contexto a la gente, que es vital para temas para presentaciones periodísticas. El método es un método cualitativo, el cual también explora las experiencias de la gente en su vida cotidiana, y pues el investigador no manipula el escenario de la investigación al controlar las influencias externas. Como investigamos Twitter, o como nuestro campo de estudio es Twitter, entonces no podemos alterar nada, entonces es puramente una investigación observadora, en el cual actualmente ya es de un periodo pasado, pues porque las elecciones se dieron hace 2 años, o 2 años, 3 años. Y vamos con la metodología. La metodología está el análisis del contenido, discursos, el análisis de la interpretación, y en el cual va a haber objetividad y subjetividad. Es obviamente que la objetividad no es completa, y va a haber obviamente subjetividad porque es un trabajo basado en intereses personales, y porque para interpretar algo siempre a uno lo adhiere pues pensamientos o construcciones que uno ya tiene de ciertos temas. Por último, las técnicas de investigación es la observación científica y la matriz de análisis. En la matriz de análisis hemos recolectado cientos de twitters de los 2 candidatos a estudiar, por lo cual ya tenemos pues prácticamente toda la investigación hecha. Solo faltaría, pues en este momento estamos contactando a nuestras fuentes para ya empezar a grabar nuestros informes y grabar las entrevistas. Y por último, también en técnica de investigación, que acá no está, está el diario de campo, que obviamente se viene reproduciendo desde hace 2 años hasta que terminemos toda la grabación de las entrevistas y todo eso. Con esto termino mi presentación o mi ponencia sobre mi trabajo de grado, que es Marketing Político y Centennials, las elecciones a la Alcaldía de Bogotá 2019, que espero que vean estos 3 informes a final de año cuando sean publicados. Muchas gracias. Bueno, pues también me parece muy importante este tema, David. Es importante tener hoy en día periodistas que analicen también esos mensajes que dan los políticos, porque son quienes rigen, digamos, el rumbo del país también, y toman esas decisiones. Sin embargo, bueno, entonces vamos a comenzar, cerramos así las diferentes ponencias investigativas y abrimos espacio para las preguntas, comentarios, recomendaciones, impresiones de nuestro público. He visto aquí que ya hay una pregunta de David Felipe Forero Díaz, que es para la primera ponencia a cargo de Juan Monroy, de cómo es la autogestión de estas bandas en medio de la pandemia, teniendo en cuenta de que no son tan comerciales. Claro que sí. Para David Felipe, pues se espera tener más concreta la información en este proyecto de investigación, ya cuando ya está claro con las fuentes, hablar con las fuentes,
de cómo fue este proceso, pero ya de lo que he descubierto, de a medida que he mirado y he hablado con estos artistas, lo que me han contado que lo que más hacen para poder esta autogestión de lo que hacen es poder hacer manejar las redes sociales demasiado. Creo que es la parte más fundamental de estas bandas sociales, estas bandas de musical, porque sin la red social, sin que ellos puedan tener esos espacios, a veces han realizado lo que son festivales virtuales, toques obviamente virtuales, han presentado algunos productos audiovisuales, le dan su debida publicidad y eso es más que todo el proceso que se le ha dado a ellos durante la pandemia. Se ha visto el caso, ¿no?, por ejemplo, de Pez Errante, sacó hace poco un sencillo. También la banda Cruel Cruel durante la pandemia también sacó otros sencillos. Necrofat también fue uno de los que trató de implementar nuevos temas, nuevos toques. Y sin olvidar que la banda Necrofat tuvo un concierto virtual en el que estuvieron con algunos de sus conocidos o bandas amigas en este toque. Se transmitió por Facebook Live y por Instagram Live. Sin olvidar que no solo esto, sino también se han hecho festivales, más que todo pueden ser internacionales, junto a con españoles también independientes, donde también se han manejado demasiado las redes sociales. Y eso es como más que todo la autogestión que han hecho estas personas durante la pandemia. Muchas gracias, Juan. Bueno, aquí revisando los comentarios que tienen, la profesora Lina María Leal nos dice qué buen trabajo a propósito de las experiencias de Daniel Coronel. Los felicito mucho y agradezco de este tipo de espacios. Muchas gracias a ti, Lina, por acompañarnos. También aquí tenemos por el Facebook comentarios como el de Sandra Rodríguez, que dice lo que hacen es valiente, chicos. Muchas felicidades, dice Paula Mora. Bueno, entonces no veo más preguntas. Me parece muy, muy, muy chévere este espacio que nos han dado a todos. No sé si entre nosotros, digamos, nuestros investigadores, entre María, entre Pedro, entre David, tenemos algunas preguntas, ya digamos, entre todos nosotros. El profe Duarte también. Recalcar aquí es como todo el proceso que hemos tenido todos al hacer como nuestros proyectos. Todos hemos tenido que pasar durante este tiempo de pandemia por muchos, como lo son el no poder hacer las entrevistas personalmente, el no poder lograr como nuestros objetivos o lo planeado que teníamos para poder presentar nuestros proyectos. Sin embargo, todos hemos tratado de enfocarnos mucho en presentar darle la importancia a cada tema, y hemos tratado de vivir este proceso como algo de aprendizaje. Muchas gracias, María. Aquí leí una pregunta, no la alcancé a leer total. Dice Sandra Moreno, excelentes presentaciones. Mi pregunta va dirigida a todos los grupos. ¿Cómo medir el impacto de su investigación en los diferentes niveles? ¿Quién quiere responder? Bueno, digamos el tema que nosotros estamos trabajando es un tema que ya de por sí es difícil. El abuso sexual, como yo lo decía en nuestra presentación, es un tema que tiene tabú y tiene grandes impactos. Entonces yo creo que el momento en el que nosotros vamos, o como nosotros vamos a medir el impacto de nuestra investigación, va más ya cuando terminemos, cómo lo va a recibir la gente, cómo va a ver, porque mucha gente quizás no le gusta escuchar la verdad. Entonces va a ser como ese proceso de cómo la ve, cómo lo recibe y cómo lo toma, y si llegan a apropiar también, digamos, porque nosotros queremos dar visibilidad de si las víctimas les gustaría recibir nuestro apoyo y si creen que nuestro proyecto les sirvió para algo.
Bueno, también tomando en cuenta esta pregunta hacia el grupo en el que yo estoy, en mi proyecto de investigación, que es junto con Pedro, diríamos que medir este impacto sería mostrarlo también en diferentes plataformas, en diferentes momentos, diferentes ponencias. Nuestros productos no van a quedar guardados como tal en el cajón. Lo queremos mostrar, queremos que llegue a varias personas y para eso pues la única manera de medirlo sería cuando lleguemos a ese momento, saber cuál es la reacción y cuál es el cambio que podemos generar también en, digamos, cuando lo vayamos a mostrar todos. Sí, conjunto con lo que han retomado mis compañeras, creo que el impacto que esta investigación, como todos, pues creo que todos acá nos estamos esforzando. Ya llevamos varios meses trabajando en nuestros proyectos de investigación, cada uno con su tema. Aquí, digamos, por mi parte, aquí en la parte cultural del país, creo que creo que lo mediré cuando ya se publiquen todos estos productos audiovisuales que espero salgan de la mejor manera, de que las personas conozcan la parte esencial de aquí Bogotá, que no todo es comercial, que hay lugares como decía mi profesor Gabriel al inicio, como hay periodismo independientes, como hay lugares de periodismo que son importantes de escuchar, que dan clara más información, la verdadera información. Hay músicas, hay cantantes que no solo se van por la parte comercial, que no solo buscan entretener, dar música para bailar o cosas así, sino también hay mensajes que pueden haber entre estos cantantes que pueden cambiar lo que es la sociedad y que, como he dicho, desde la cultura podemos hacer que la protesta se pueda hacer de una manera más pacífica, más en paz. Si este producto saliera hoy en día, este producto creo que daría un gran impacto. Vamos a la parte pacífica, la parte cultural que trae la protesta de que está pasando hoy en día en Colombia. Entonces creo que ese sería el impacto cultural de que podría dar mi producto. Yo, pues, por mi parte, sí, de acuerdo con lo que dijo Luisa. Mire, el impacto es muy difícil, pero digamos, uno como periodista puede ir viendo el impacto cuando empieza a hacer las entrevistas y le piden que ciertas preguntas no salgan. En el proyecto que tienen Pedro y Luisa, hablando de censura, el tema es muy espinoso y el impacto también de las investigaciones se verá a que todo el mundo lo entienda, y como periodistas tenemos que hacer eso, simplificar los problemas que estamos investigando para que todos lo entiendan, y ya veremos el impacto a los diferentes niveles de acuerdo a cómo la sociedad tome esas investigaciones, como siempre las han tomado, no como siempre las han tomado, pues porque no sabemos cómo las tomarán, sino que actualmente no sabemos cómo reaccionarán a las investigaciones, pues porque son son temas que se buscan y que no están a la orden del día, y pues, en fin, eso es. Bueno, entonces voy a cerrar aquí con un comentario que nos dice Anglik Mariana Miranda. Yo quiero decirles que felicito sus procesos investigativos y sobre todo agradezco al profe Gabriel y a la Facultad de Ciencias de la Comunicación por este semillero tan hermoso. Entonces, profe Gabriel, ¿te gustaría decir unas últimas palabras ya para cerrar? Bueno, pues primero, gracias por ese comentario de Angélica. Ella también hace parte del semillero, aún está en proceso de creación de su proyecto de investigación, pero seguramente va a ser un proceso bien interesante. Y pues bueno, muchas gracias a los compañeros que se animaron a mostrar, que siguen trabajando con sus proyectos de investigación. Ya va a empezar el proceso de creación de ese semillero que lo hemos denominado así un poco, ¿no? Investigación, creación, y que ya pronto, espero que ustedes lo vean, empiecen a mirar los trabajos que los compañeros están haciendo y que, bueno, los repliquemos. Queremos, ¿por qué no esos trabajos llevarlos a Canal Zoom, que es nuestro canal universitario nacional y que espero que todo el mundo lo vea, donde pasan cosas muy interesantes, y allá quisiéramos estar muy pronto mostrándoles el trabajo que los compañeros hacen. Gracias a todos los que nos acompañaron, a las personas que me mantuvieron siempre
conectados, que nos escribieron, que nos hicieron las preguntas, que están ahí como siempre pendientes del semillero, y pues a toda la organización de la Muestra Jaguar y a Uniminuto Radio también por darnos este espacio dentro de su programación. Y pues bueno, pronto nos veremos, y la invitación también es para que busquemos, digamos, como que rompamos estereotipos. Siempre que hablamos de periodismo audiovisual, y eso nos pasa mucho, pensamos que solamente es una señorita leyendo enfrente de una cámara lo que le pongan a decir. Y detrás del periodismo audiovisual hay un gran trabajo. Por ejemplo, ya nos contó todos, pero en general, específicamente David Mauricio lleva un año trabajando, más de un año trabajando este proyecto, investigando, leyendo, buscando fuentes, datos, y ahí es donde se hace y donde se reivindica el trabajo del periodismo. Nosotros no tenemos tarjeta profesional, y todo el mundo ahora puede mandar una información por sus redes sociales, pero el trabajo del periodista está ahí, y la labor del periodista está ahí: construir, investigar y aportar a una sociedad, que es lo que queremos hacer. Nosotros no en vano tenemos ese apellido también dentro de nuestro título, ¿no? Comunicador, social, periodista. Entonces, en eso social es la construcción de un país diferente, y creo que han podido ver el trabajo que estos muchachos hacen desde cada uno de sus puntos, desde sus intereses, querer aportar algo a la sociedad con un tema importante. Y el tema que usted considere, crea lo que es importante, y pues si quiere acá, pues bienvenido, y aquí lo trabajaremos, y pronto verán estos maravillosos trabajos que seguramente estarán por allá en los India Catalina, en los Simón Bolívar, en los diferentes lugares que ya es donde queremos que estén, y no solamente por el premio, sino para lograr generar mucho más impacto. Gracias a todos, gracias Natalia, gracias Uniminuto, gracias a todos los muchachos y a toda la gente que nos vio el día de hoy por permitirnos este espacio como semillero. Bien, gracias Gabriel. Yo me uno a las felicitaciones de varios de los espectadores e internautas que estuvieron escuchándolos. Yo sí decía que conocía a David de algún lugar, hasta que, claro, lleva 1 año y medio, si no más, investigando ese tema. Entonces, los felicito. El nombre de esta actividad es El Jaguar Mira el Panorama, un poco jugando con el nombre de Panorama Capital, pero es interesante también cómo ustedes nos muestran a nosotros un panorama, un otro panorama, sus lecturas de la sociedad, sus lecturas del país, cómo ustedes las interpretan, y también de esa manera cómo lo informan con sus propios lenguajes. ¿Sí? Creo que es un espacio, y para eso sirve la Muestra Jaguar, y es conocer de primera mano toda la cantidad de productos y de investigaciones que ustedes adelantan, y que nosotros como docentes y toda la comunidad académica pues pueda aprender de ustedes, aprender esos otros lenguajes, tener muy en cuenta esas inquietudes en cuanto a temas y tratamientos que ustedes presentan. Entonces, pues felicitaciones. En nombre de la Muestra Jaguar les agradecemos mucho también por haber propuesto ustedes este espacio acá, que eso también es muy valioso, decir, hey, nosotros queremos mostrar, contar lo que estamos haciendo. Espero que se repita. Y pues invitados todos a seguirle la pista a Panorama Capital y ese trabajo tan juicioso que hacen. Pues así damos cierre entonces a esta primera actividad de nuestro último día. Cierre con broche de oro. Además, nos vemos más tarde a las 5 de la tarde para una clausura y para ya despedirnos de esta semana de la fiesta de la creación y de la imaginación, en donde, bueno, nuestros muros fueron sus pantallas. Muchas gracias por su asistencia, por estar presentes, y 5 de la tarde, clausura Muestra Jaguar. Allí nos vemos. Chao. Hola, mi nombre es Natalia Rueda, yo soy docente del programa de Comunicación Social y Periodismo y hago parte de la organización de la Muestra Jaguar. Gracias Lorena, Para gracias este a año todos. decimos que en la Muestra Jaguar nuestros muros serán tus pantallas. Y esto lo decimos porque esta muestra recoge gran parte de los trabajos realizados a lo largo del 2020, un año que nos retó para conectarnos, para producir, para crear, para hacer pedagogía de otra manera.
En ese sentido, parte de nuestras expectativas son, por un lado, conocer qué hicimos, cómo convertimos las dificultades en oportunidades, qué otras formas de narrar encontramos. Por otro lado, también queremos continuar conectados y continuar acercándonos y caminando juntos, valiéndonos de otros dispositivos y de otros medios. En esta muestra no nos podremos encontrar en salones, auditorios, pasillos como lo hacíamos antes, pero queremos seguir estrechando lazos como facultad. Mi hijo es líder social. Mi hijo es empleado. Mi hijo es desmovilizado. Y mis hijos son estudiantes. Mi hija fue a la marcha. Mi hijo es soldado. Mi hija es de derecha. Mi hijo es de izquierda. Y mi hija es de las que protesta. Mi hijo es conductor. Mi hija es activista. Y el mío líder político. Mi hijo es de ideas pro gobierno. Mi hijo hace parte de la oposición. Mi hija es periodista. Mi hijo es campesino. Mi hija es enfermera. Mis hijos defienden el paro. Y mi hijo dice que eso es perdedera de tiempo. Mi hija es manifestante en las marchas. Mi hijo pertenece al SMAT. Y a mi hijo lo quiero porque es mi hijo. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.